Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Yo sé que la historia de David y Goliat se la sabe aquí hasta los niños de preescolar, pero he aprendido algo en este caminar, que detrás de las palabras hay intenciones. Detrás de cada palabra hay otra palabra. Si podemos ver en el mundo del espíritu las palabras que están detrás de las palabras y las intenciones que están detrás de las acciones, entonces podemos caminar en la dimensión que caminó Jesús. Dice que Jesús conocía las intenciones del corazón. Las palabras y las acciones manifiestan las intenciones que hay detrás. La palabra de Dios es profunda. Según los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que hay 7 niveles de revelación. Hoy les voy a llevar uno solo. Es importante profundizar en la palabra, porque detrás de cada palabra dada por Dios hay un mensaje espiritual. Tenemos que entender eso. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro contestó de esta manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús le dice algo interesante. Le dice: eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, cada vez que viene una revelación de Dios a tu vida, es para mostrarte algo del reino. La revelación de Dios siempre está directamente conectada con el propósito del reino y con el Rey del reino, con Jesús. Ahora, más adelante dice la Escritura que Jesús dijo: voy a Jerusalén para ser entregado. Y dice que el mismo Pedro, que anteriormente había dicho: tú eres el Cristo, ahora le está diciendo: no, Señor, no vayas a Jerusalén. Y el Señor le dice: Pedro, quiero que sepas que esos pensamientos, eso que tú estás hablando, no viene de ti, eso viene del diablo. Por eso le dijo: te reprendo, Satanás. Ahora, toda palabra que viene de Dios es para revelarte el reino. Y toda palabra que viene del diablo es para oponerse al propósito. Así que detrás de cada palabra hay una intención. Entonces, tenemos que empezar a discernir las palabras. Tenemos que empezar a discernir eventos alrededor de nuestras vidas, porque nada ocurre por gusto o por casualidad. Detrás de cada evento que sucede a diario en nuestras vidas hay un mensaje. Entonces, tenemos que empezar a aprender a descodificar eventos, porque cada evento tiene código. Lo conocemos de esta manera: ¿por qué y para qué me ha pasado esto? Todo tiene un por qué y un para qué. Y muchas veces lo preguntamos, pero ¿cuántos se han puesto a descodificar el por qué y el para qué? Siempre decimos: debe ser por algo. Si no hay discernimiento, si no hay un corazón entendido, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones en nuestras vidas? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Seco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y dice la Escritura en el 4 que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. La Escritura ahora empieza a darte la descripción de cómo se veía Goliat y cómo estaba vestido. Se veía poderoso. Y dice en el 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole:
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Ahora quiero detenerme un momentico en el versículo número 8, porque ahí hay toda una enseñanza. Dice que Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo? Está haciéndole ver al pueblo de Israel que él es poderoso. Y a la vez le está diciendo a ellos: ¿no son ustedes siervos de Saúl? Es decir, Goliat, que es una representación del diablo, a través de las palabras se está posicionando él y te está dando una posición a ti sin que te des cuenta. Te está menospreciando. Él está diciendo quién tú eres. Él está diciendo si tú eres un siervo. Pero en realidad él no está diciendo la verdad, porque nosotros somos hijos de Dios. Llevemos esto al mundo espiritual. Satanás siempre va a levantar argumentos para atacar nuestra identidad. Eso es lo primero que va a hacer el diablo. El diablo ataca tu identidad y te dice a ti quién tú eres. Y ahora, ¿quién es el diablo para venir a decirnos a nosotros quiénes somos nosotros? Lo primero que va a hacer el diablo es atacar tu identidad, ponerse él en una posición de victoria y de poder y ponerte a ti en una posición débil, cuando eso no es verdad. Es a lo contrario. Tú eres un rey y eres un sacerdote, y él es un diablo que está destruido, él está vencido. Pero él, a través de tus sentimientos, a través de lo que tú ves y a través de lo que tú oyes, él crea una figura mentirosa. Así que yo veo a Goliat como una representación del diablo, y la escritura empieza a decir que tenía corazas de hierro y armaduras, y lo empieza a describir como alguien que es poderoso. Entonces, si tú no entiendes tu identidad, quién tú eres en Dios, entonces el enemigo te intimida. Viene Goliat y él dice, viene Satanás y él dice: yo no soy el diablo, yo no tengo poder. ¿Y tú quién eres? Tú eres un cristianito, tú no eres nada. Empieza a atacar tu identidad. Y Dios dice que nosotros somos poderosos en Dios. Dice la palabra que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos armaduras poderosas en Dios. Pero el enemigo, a través del engaño, te dice: tú no eres nadie. Y lo segundo que hace el diablo es darte una identidad equivocada. Él va a traer confusión a tu vida. ¿Quién es él para decirte a ti quién tú eres y qué hacer? Pero hay mucha gente que caminan a merced de lo que el diablo dice. El diablo toca su familia, el diablo toca su matrimonio, toca su finanza, toca su salud, empieza a hacer todo lo que le da la gana y ellos lo aceptan. Porque el diablo le está transmitiendo un mensaje diciendo: yo soy poderoso y tú eres un cristianito. Entonces él empieza a darte identidad, pero es una identidad equivocada, porque no es lo que dice Dios de ti. David entendía bien eso. David desde el principio tomó su posición. Él dijo: yo soy alguien que tiene pacto. Yo soy alguien que estoy en pacto con el Dios de los ejércitos, con el poderoso de Israel. Lo tercero que va a hacer el diablo es decirte lo que tienes que hacer y diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? El diablo le dice: ¿para qué te pones a ayunar? ¿Para qué te pones a orar? ¿Para qué te pones a alabar, a guerrear? ¿Para qué? ¿Para qué? Dile al diablo: ¿a ti qué te importa? Entonces, ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Le está diciendo al escuadrón de Israel qué hacer. Y entonces le dice: no, ven con uno. Dígame que no es astuto. ¿Por qué tú crees que Dios promueve la unidad en el espíritu? ¿Por qué tú crees que dice Dios que cuando tú entras a orar bajo el poder del acuerdo, cosas pasan? Entonces el diablo empieza a ponerte condiciones.
Y muchos de nosotros somos engañados. Y entonces empezamos a echar una guerra con el diablo y el tipo es más grande que nosotros en la vista. Él ha creado toda una imagen, un escenario. Él ha dicho quién tú eres y ahora viene a decirte cómo vas a hacer las cosas. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el diablo para decirte a ti cómo hacer las cosas? Cuando dice la palabra, orad los unos por los otros para que seáis sanados, para que seáis libertados. Que cuando nos unimos unos con otros, somos piedra viva y conformamos el templo de Dios. Pero ahora viene el diablo y te dice, no, tú solito contra mí. Y entonces a veces estamos echando una guerra solo, porque el diablo lo tiene engañado. Le robó la identidad, le dio una identidad distorsionada y ahora le está diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Cuando eso pasa, estás operando bajo la dimensión del Adán caído. Estás caminando sin poder y autoridad, porque Él es el que te ha dado la posición. ¿Cuánto pueden ver el mensaje detrás del mensaje? ¿Cuánto pueden ver las palabras detrás de las palabras, las intenciones detrás de las intenciones? Satanás siempre tratará de poner temor en ti a través de eventos, escenarios y palabras. Se levantó Goliat, el hombre estaba forrado hasta los dientes, creando un escenario de poder y de autoridad. Ahora, el diablo toma ventaja de tu ignorancia, porque si tú conocieras que dice la Escritura que Jesús presentó a todos los principados, a todas las potestades, a todos los gobernadores de las tinieblas, los presentó públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario, los presentó. Él los cogió y los paró todos delante de la corte celestial y dijo, Padre, ahí están, todos destruidos, todos vencidos. El diablo se aprovecha de tu ignorancia para él posicionarse y darte una posición a ti, para él poder tomar dominio sobre tu vida. Ahora, ¿cómo él toma dominio? Él va a preparar escenarios alrededor tuyo y va a enviar personas que traigan un mensaje distorsionado, un mensaje sin fe, para que tú camines en el temor. Porque al caminar en el temor, la fe de tu vida se va. Y si no hay fe, no hay nada. Así que él, a través de eventos y escenarios, palabras, va a intimidar, va a poner temor en tu corazón. Satanás siempre va a ministrar tu vida por medio de lo que ves y por medio de lo que oyes y por medio de eventos que están sujetos a lo mismo que tú ves y oyes. No hay otra manera que Satanás pueda ministrar tu vida. Él va a usar tus ojos, va a usar tus oídos y va a usar tus sentimientos. Dios nunca ministra a tus sentimientos. Tú nunca puedes tocar a Dios con tu sentido físico. Por eso Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú eres un ser espiritual y a través de ese espíritu te conectas con Dios, porque tus sentimientos están sujetos a lo que tú oyes y a lo que tú ves. Ahora dice el Señor, cuida lo que estás viendo y lo que estás oyendo, porque con la medida que mides, os será medido. Ahora, ¿qué tiene que ver el oír con el medir? Es decir, lo que tú oyes determina un criterio. Y a través de ese criterio, tú juzgas, mides las cosas. Eso que tú juzgas, dice el Señor, que con la medida que tú mides, eres medido. Y como tú juzgas, también serás juzgado. Entonces, de lo que tú oyes y juzgas, a tu vida será añadido también. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Porque es que toda opinión está determinada por palabras. Y diga, las palabras son semillas. Y todo lo que yo siembro, cosecho. Así que cuida lo que tú oyes, porque lo que oyes desarrolla en tu mente un criterio. Haces un juicio basado en lo que has creído y de eso se te añade más a tu vida. Así que cuando oyes de la manera incorrecta, juzga de la manera incorrecta, mides de la manera incorrecta y cosas malas vienen a tu vida. Y después dices, ¿por qué me pasa esto? Porque son principios espirituales. De lo que tú das, recibes más. Si siembras una semilla, recoges un árbol lleno de fruto. Si juzgas y criticas, de eso va a venir a tu vida. Si tú condenas, condenación vendrá a tu vida, multiplicado. Así que el diablo va a ministrar a tu vida por tus oídos, por lo que ves y por eventos
que hacen que tus sentimientos se involucren. Por eso dice el Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es que yo siento, cada vez que tú operas en la dimensión de los sentimientos, estás operando en lo natural. Estás operando en el Adán caído. Dice la palabra que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Ya no somos lo que éramos. Ahora somos una nueva creación, participante de su naturaleza divina. Diga, yo no vivo conforme a lo que siento. Yo no vivo conforme a lo que veo. Yo no vivo conforme a las cosas naturales. Diga, yo vivo en lo sobrenatural. Yo vivo en el Adán restaurado. Satanás siempre va a ministrar por ahí. ¿Qué estás mirando? Nada, no es nada. Sí es. Las imágenes traen mensajes. ¿Qué estás oyendo? Eso está ministrando tu vida. Eso está nutriendo tu carne y matando al hombre espiritual. Y el diablo empieza a ministrarle a sus emociones. Y entonces empiezas a cultivar tu propia vida basada en tus emociones. Por eso no sea parte de tu boca este libro de la ley. Tienes que en todo tiempo hablar como Dios habla, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Ahora tú vas a hablar de lo que oyes, tú vas a hablar de lo que ves, tú vas a juzgar de acuerdo a lo que tú oyes y ves. Y lo que tú oyes y lo que tú ves determina un pensamiento. Y dice el libro de Proverbios, como es el hombre en su mente, tal es. Por eso es que tú ves a gente, tú dices, ¿qué tendrá en la cabeza? Tiene el entendimiento entenebrecido. Así que el diablo empieza a atacar tu identidad como hijo de Dios. Empieza a darte una identidad que está torcida, no es tu identidad. Por eso mucha gente dentro de la iglesia no le sirve a Dios. El diablo le ha dicho, eso no es para ti. Pero la escritura dice que yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Tengo poder, tengo autoridad y tengo la palabra de Dios. Pero el diablo anda diciéndote que no sirves para nada y te tiene cancelado y no llevas frutos. Seguimos leyendo. Y entonces aquí es donde le pone las condiciones. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo peleare contra él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. A ver, ¿quién es el diablo para venir a decirte cómo tú lo vas a hacer? Hay mucha gente que obedece más al diablo que a Dios. Hay gente que le cree más al diablo que a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tienen más relación con el diablo que con Dios. ¿Cómo yo puedo tener más relaciones con el diablo que con Dios? Viviendo más tiempo en la carne que en el espíritu. Mientras más tiempo vivo en la carne, más comunión tengo con el diablo. Dios te puede sanar. Sí, yo sé, pero es que esto tú sabes, ya es mi enfermedad. Eso fue lo que el diablo te dijo. Y como tienes comunión con él, le dices amén y caminas toda tu vida ahí. El diablo se pasa la vida entera ministrando nuestras vidas y cancelándonos. Y si pudiéramos solamente entender esto, que fuimos participantes de su naturaleza divina. Quiero que entendamos esto, Padre, que el velo sea quitado, que los ojos del entendimiento sean abiertos. ¿Quién vive en tu corazón? Jesús. ¿Y cómo es que Jesús viene a vivir en tu corazón? Por medio del Espíritu Santo. En ti, esto lo dice en el griego, está el kratos, el dunamis de Dios. Dunamis es donde viene la palabra dinamita. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Tienes que entender que estás en pacto, que Dios te hizo uno con Él en Cristo Jesús. Eso dice tu Biblia. Un espíritu somos con el Señor. Somos uno con Él. Por eso Pablo dijo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Cómo el diablo puede venir contra ti? Si el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está contigo. Vamos a poner a este diablo en su lugar. Porque él a veces se enseñorea sobre nosotros por falta de conocimiento o por no vivir una vida de oración y de lectura de la palabra. Entonces empiezas a operar bajo el sistema del diablo. ¿Cómo es el sistema del diablo? Opera a través de todo lo que veo, a través de todo lo que oigo y a través de todo lo que siento. Entonces cuando empiezas a caminar en esa dimensión, empiezas a caminar en la dimensión satánica. Porque tu vida empieza a regirse y a ser gobernada por lo que sientes. Y lo que tú sientes está gobernado por lo que tú ves y oyes. A veces cuando vamos a hablarle a alguien del Señor, nos acercamos. No, voy a ver si me quiero ir. No es si te quiero ir.
te tiene que oír, me tiene que oír, porque estoy ungido. No, a ver, es que no quiere. ¿Cómo que no quiere? Reprende ese diablo. Te irá a hablar, dice, diablo, te ato. Todo espíritu de incredulidad, empieza a atar espíritus ahí. Pero no, vas a la misma dimensión donde está la persona. Empiezas a caminar en lo natural. Y a través de lo natural, a ver si va a la iglesia. El diablo no lo va a soltar. Entonces, cuando tú te pones a operar en la misma dimensión de esa persona, estás operando sin poder. Pero cuando tú tomas la posición que Dios te ha dado, una posición de autoridad, poder, señorío, unción, aquí yo te doy el Espíritu Santo para que recibas poder, para que me seas testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta el confín de la tierra. Cuando tú vas a testificar, cuando tú vas a predicar con el Espíritu Santo, eso es otro rollo. Pero si tú te acercas a la persona, deja ver si esta persona quiere ir. El diablo no la suelta, uno. Y dos, nadie corre hacia Dios. Todo el mundo corre de Dios. Al menos que haya un Espíritu Santo redarguyendo sus corazones de pecado, de juicio y de justicia. Pero para que eso pase, tengo que ser lleno. Necesito estar lleno del Espíritu Santo. Necesito estar lleno de unción para que Dios me use. Seguimos leyendo. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. El diablo no decide cómo tú peleas. Si Dios te dio armas espirituales que son poderosas en Él para la destrucción de fortaleza, ¿por qué quieres coger las armas del diablo? Lo que el diablo te está ofreciendo. Ahora aquí viene. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿tuvieron qué? ¿Qué es lo que le produjo miedo? Oyendo las palabras del diablo. ¿Qué tú haces escuchando al diablo? O por lo menos prestando la atención. Porque él te puede hablar, pero lo puedes ignorar. Porque tú no puedes evitar que el diablo te hable. Pero sí puedes evitar el tenerlo que escuchar. El prestarle tu oído, y el prestarle tu mente, prestarle tus emociones para que él te empiece a controlar. Él va a crear escenarios, va a atacar tu identidad, te va a dar una identidad equivocada y a través de los escenarios, a través de las palabras, va a poner miedo en tu corazón, va a poner temor en tu corazón. Ahora, cuando el temor entra a tu vida, la fe se fue. Y en ese momento, cuando el temor entra, automáticamente te desconectas de Dios. ¿Qué es lo que te conecta a Dios? La fe. ¿Qué es lo que trae a la existencia a Dios a tu vida? La fe. No hay fe para ti, no hay Dios. Así de sencillo. Él sigue sentado en su trono, Él sigue gobernando, no me malentienda, pero para ti Dios está cancelado, no existe. Porque lo que te conecta con Dios, lo que conecta el mundo natural con el mundo del espíritu, es la fe. Cuando no operas en fe, empiezas a operar en el temor. Y dice Juan que el que camina o opera en temor no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no has llegado a conocer cuánto Dios verdaderamente te ha amado. Y el caminar en ese temor acarrea sobre ti condenación. Hay muchos que caminan bajo condenación, caminan condenados porque hay temor en su corazón, porque están militando según la carne y el diablo les ha ministrado a través de lo que ven, a través de lo que oyen y a través de lo que sienten. Y dice la palabra que venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Por eso dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Medita en la palabra, dice el Señor, de día y de noche. El diablo cuando venía, de día y de noche. Ahora, hay un principio. Una mentira, dicha tantas veces, se llega a convertir para ti en una verdad. Sigue siendo mentira, pero como lo has oído tanto, ha ministrado tanto tu vida, se convierte en una verdad. Eso pasa mucho, ¿tú sabes dónde? En la religión.
Llevamos muchos años escuchando cosas dentro de la iglesia que llega un momento en que se convierte en una verdad para nosotros. Y no abrimos nuestra mente para nuevas revelaciones. Y estamos metidos dentro de esquemas. Y se convirtió en una verdad para nosotros. Ahora, el enemigo, el diablo, opera de la misma manera, bajo el mismo principio. Viene por la mañana y viene por la tarde y te dice las mismas cosas hasta que te convence. Y entonces después empiezas a caminar en esa circunstancia y empiezas a decir, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad permisiva de Dios. Diga, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el diablo nos engaña. Así que venía aquel filisteo por la tarde, por la mañana, a todas horas. Vamos a la escritura. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Mi pregunta es, campamento de Israel, ¿se ponía en pie de batalla? ¿Gritaba? ¿Qué pasaba? El filisteo no le hacía caso. Muchas veces estamos orando, estamos declarando, estamos reprendiendo al diablo, estamos gritándole, pero no se va, no te obedece. Ahora pregúntate, ¿por qué será? Estás operando en temor, porque oíste lo que el diablo te dijo, ministró tu vida, empezaste a caminar en la carne, a operar en la carne y estás orando en la carne, estás reprendiendo en la carne, estás echando fuera el diablo y gritándole en la carne y no te obedece, porque estás operando bajo el temor. Entonces, aunque el campamento de Israel se levantaba en pie de guerra, aunque le gritaba al diablo, el diablo seguía ahí de bocón. ¿Por qué? Porque estaba operando en temor, porque había perdido su identidad. No sabían quién eran. Se habían olvidado de cuántas victorias le había dado Dios en su vida. Se habían olvidado del pacto. Se olvidaron del pacto. Y muchas veces estamos caminando, luchando contra el diablo en temor y nos hemos olvidado del pacto. Ese pacto dice que Dios está conmigo y que Dios es poderoso. ¿Cuántos nos hemos gritado? Y el diablo parece que como que con él no fuera. No obedece. Porque estamos caminando en temor. Cuando caminamos en temor, perdimos toda autoridad. Les estoy dando llaves. Entonces, con estas llaves puedes abrir puertas para tu vida y puedes cerrarles puertas al diablo. Dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos. Porque no hace nada con que yo te dé una palabra de parte de Dios y tú no la pongas por obra, porque esto no es magia. Son principios espirituales y funcionan. Así que dice en el 22 que David dejó su carga en manos del guarda y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David oyó. El asunto no consiste en oír, sino en el ser ministrado. Ahora, David oyó las palabras de Goliat, ¿o no? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decían, ¿no habéis visto? Diga conmigo, oían y veían. Ten atención para que tú veas cómo el diablo ministra a través del oído y de la vista. El diablo te ministra tu vida a través de lo que ves y lo que oyes. Cuando él te ha robado tu identidad, cuando él te ha dado una identidad distorsionada y pone temor en tu corazón. Si no, no puede ministrar. Por medio del temor te bloquea y hace que te olvides del pacto que Dios hizo contigo. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá
de tributos a la casa de su padre en Israel. Y entonces David habló. Ahora, David habló ¿para qué? ¿Para preguntar lo que decía el diablo o para preguntar lo que decía el rey? Sigamos leyendo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán con el hombre que venciera a este filisteo? Él no le prestó atención a lo que el filisteo estaba diciendo. Él estaba bien parado en su identidad. ¿Cómo yo lo sé? Por lo que habló. De lo que abunda en tu corazón habla tu boca. ¿Qué harán con el hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este diablo que no tiene pacto? Él está sin pacto. Yo tengo pacto. Él no tiene pacto. ¿Cómo él viene contra mí si él no tiene pacto? Y yo estoy en pacto. Yo estoy en pacto con el Dios de los ejércitos. Dios está conmigo. ¿Quién es este diablo? Dígame que no lo puso en su lugar. Y tomó él su posición. Él tenía su identidad bien definida. Diga: tengo mi identidad bien definida. Soy un hijo de Dios. Y estoy bajo la sangre del pacto. Y el diablo es un incircunciso. El diablo no tiene pacto. Así que, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¿Quién es el diablo para que venga en contra de tu vida, en contra de tu familia, de tus hijos? ¿Quién es el diablo? Él no tiene autoridad. Él no tiene poder. Él no está bajo el pacto. Yo estoy en el pacto. Él es un incircunciso. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Ahora, mira esto. Viene David, pone al diablo en su posición. Le dice: tú no tienes pacto. Yo estoy bajo pacto. Tú eres un incircunciso. Ya David tomó su posición. Ya tú tomas tu posición delante del diablo. Pero él no se está tranquilo. Él va a usar a alguien ahora para volverte a robar tu identidad. Para decirte: mentira, tú no eres nada. Y oyendo hablar Eliú, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Diga: el diablo se pone bravo. Ahora, el diablo se puede poner bravo, se puede enojar contra ti, pero él no te puede tocar. Él no puede hacerte nada, porque tú le perteneces a Jesús. Ahora, él va a volver a mandar la palabra para robarte tu identidad y darte una identidad equivocada. Que se encendieron en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué reprendes al diablo? ¿Para qué? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ahora lo acusa: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo? Los hermanos trataron de pisarlo, robarle la identidad, hacer creer que las intenciones de David no eran las correctas. Y el diablo lo hace contigo también. Tuerce las intenciones y te hace creer que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Yo nada más lo que estoy es atando, reprendiendo y cancelando al diablo, porque estoy en pacto. Y este es un charlatán. Este viene a hablar y a presentarme escenarios para intimidarme. Eso es lo que hace el diablo. 30. Y apartándose de él hacia otros, apártate. Apártate de aquellos que no suman a tu vida. Apártate de todos aquellos que no caminen en fe. Apártate de todos aquellos que no reconocen que son hijos de Dios y están en pacto. Apártate de todos aquellos que no creen que caminan en poder, autoridad y señorío. Sepárate de ellos, porque no van a sumar nada a tu vida. Si te mueves en una atmósfera de fe, esa atmósfera te influenciará a caminar en fe. Pero si te mueves en una atmósfera de incredulidad, así vas a operar, bajo incredulidad. El diablo te cancela. En Cuba decíamos: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Dónde te mueves? ¿Con quién andas? No es que Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar, pero no en todos lados se manifiesta su poder. Porque hay hombres que los tienen cancelado a Dios. Israel no tenía cancelado a Dios ahí. El diablo no estaba haciendo lo que daba la gana. Dios estaba ahí o no estaba ahí. Pero para ellos no estaba. ¿Tenían pacto o no tenían pacto?
¿Pero de qué les servía? Si estaban caminando en temor, porque el diablo les robó la identidad y les dio una identidad equivocada. Así que el pueblo dio la misma respuesta y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Ahora, de acuerdo a tus pensamientos, son tus palabras y son tus acciones. Y dependiendo de tus palabras y tus acciones, es la llamada de Dios para servirle. Dice que una vez que el rey Saúl oyó las palabras, ¿qué hizo? Diga, lo llamó. ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios? ¿Cuántos sí quieren ser escogidos por Dios? Para poder ser llamado y escogido por Dios, necesitas cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar y tu forma de hablar. Necesitas recibir la sangre del pacto, santificarte y guardarte para Dios. David vivía una vida para Dios. Por eso él no tenía una identidad distorsionada. Él sabía que él era hijo de Dios y que él estaba en pacto y que él había sido ungido. ¿Cuántos han sido ungidos en este lugar? Mediten en esta palabra. Porque ahora viene un choque de reinos. El diablo va a querer establecer sus condiciones. Pero David se va a parar desde su posición y va a derribar todo argumento que el diablo pueda estar levantando. Y por la palabra profética va a marcar un destino para su vida. Porque lo que él va a declarar va a determinar su victoria. Porque a veces pensamos que lo que mató a Goliat fue la piedra. Y no fue la piedra, fue la palabra que David había decretado. Dijo, hoy Dios te entrega en mis manos. Y yo hoy voy a cortar tu cabeza. Y hoy voy a poner en alto el nombre de mi Dios. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.